Incorporación de la silla de ruedas a la mesa, un solo técnico. Bloquear la pierna del paciente con la técnica del bloqueo tibia contra tibia. Coger por la zona de omóplato, incorporar al paciente y con un movimiento de rotación sentar al borde de la mesa. En todo momento utilizar el contrapeso del propio cuerpo para aumentar la fuerza del movimiento. Movilización de la mesa a la camilla en un paciente que no colabora entre dos técnicos y un camillero. Esta técnica usa el mismo procedimiento anterior pero a la inversa. Movilización de la camilla a la mesa en un paciente que no colabora entre dos técnicos y un camillero. El primer técnico introducirá su antebrazo recto a la altura de los hombros. El segundo camillero introducirá su brazo a la altura de las lumbares y por debajo de las nalgas. El camillero desplazará los pies del paciente en la dirección que se realizará el movimiento. El camillero al otro lado introducirá su brazo a la altura de las lumbares y por debajo de las nalgas y con un movimiento coordinado se desplazará al paciente a la mesa. Movilización de la silla de ruedas a la mesa, dos técnicos. Cruzar los antebrazos del paciente. Para repartir mejor el peso hay que colocar una rodilla encima de la mesa si es posible o realizar un cambio de peso con la pierna. El paciente apoyará su cabeza sobre el hombro del técnico. El otro técnico levantará las piernas del paciente y las desplazará hasta la mesa. Pedir al paciente colaboración. Movilización de la camilla a la mesa con un paciente que colabora. En esta técnica usamos el mismo procedimiento que el anterior, pero a la inversa. Movilización de la mesa a la silla de ruedas, dos técnicos. Incorporar al paciente y cruzar sus antebrazos. Un técnico introduce sus brazos por detrás de la espalda como si se tratara de férulas. Para repartir mejor el peso hay que colocar una rodilla encima de la mesa, si es posible, o realizar un cambio de peso con la pierna. Otro técnico acercará las piernas del paciente hacia el costado de la mesa y las desplazará hasta el suelo. Pedir al paciente su colaboración. Movilización de la mesa a la camilla con un paciente que colabora. Cubrimos la camilla con una sábana y la situamos en paralelo al lado de la mesa. Colocamos la mesa a la misma altura de la camilla para facilitar el desplazamiento. Frenamos la camilla y pedimos al paciente que se sitúe sobre ella y cubrimos al paciente con una sábana. Levantar del suelo entre tres técnicos. Para ello mantener la calma y proceder a incorporarlo situándonos por detrás. Pasamos una sábana por debajo suya, haciendo que los extremos sobresalgan por delante. Presionamos las piernas del paciente y bloqueamos su pie con la técnica de bloqueo. Entre los tres, poner al paciente de pie bloqueando su cadera y el técnico que quede libre frenará la silla de ruedas y los otros dos lo sentarán. Movilización al fondo de la silla de ruedas. Colocar las piernas del paciente en ángulo recto. Cruzar los antebrazos del paciente y situarse detrás de la silla. Introducir los brazos por debajo de las axilas y levantando al paciente y moviéndolo hasta el fondo de la silla. Colocar de nuevo los pies del paciente sobre los reposapiés. Movilización de la camilla a la mesa con sábana con un paciente que no colabora entre dos técnicos y un camillero. Situamos la camilla en paralelo a la mesa. Enrollamos la sábana cerca del paciente. El primer técnico agarrará la sábana a la altura de los hombros y el segundo técnico agarrará la sábana a la altura de las lumbares. El camillero moverá los pies en la misma dirección del movimiento y entre los tres desplazaremos al paciente a la camilla. Movilización de la mesa a la camilla con una sábana en un paciente que no colabora entre dos técnicos y un camillero. En esta técnica usamos el mismo procedimiento anterior pero a la inversa. 3.1. Incorporación desde el centro de la mesa al borde de la mesa. Introduciremos los antebrazos con las manos cerradas y las muñecas alineadas. Situaremos una pierna del paciente encima de la otra, así para reducir lo que es la fricción. De esta manera cogeremos al paciente por las zonas óseas en relación directa con el esqueleto y la mesa la situaremos a la altura adecuada de nuestra altura. Incorporación desde la mesa a la silla de ruedas. Situaremos la silla de ruedas en paralelo al lado de la mesa. Retiraremos el soporte del brazo y levantaremos los reposapiés y
Frenaremos la silla de ruedas. Bloquearemos la pierna del paciente que está más cercana a la silla y esta técnica se llama bloqueo de tibia contra tibia para que el paciente no resbale. Cogeremos la pierna del paciente a la altura de los omóplatos y el contrapeso para aumentar la fuerza del movimiento. La posición del paciente libre deberá estar orientada en la dirección del movimiento que se vaya a ejecutar. Flexionaremos las piernas y mantendremos la espalda recta. Incorporación desde uno de los lados de la mesa. Pedir al paciente que colabore. Utilizar el impulso y aprovechar la fuerza de la gravedad. Asimismo, se bajan las piernas del paciente y levantamos su espalda. Las piernas del paciente deberán quedar por encima de las piernas del técnico para controlar que el paciente no pueda caer. Incorporación desde el lado de la mesa hasta tocar el suelo. Situaremos el paciente delante, desequilibrándolo de un lado y el otro, echándole hacia adelante lo que son las piernas hasta que alcance en el suelo sus pies. Y por último colocaremos sus zapatillas.